La profesora Jacqueline es profesora adjunta en el Departamento de la Comunicación Humana, es especialista en audiología y en salud ocupacional y hoy viene a hablarnos un poco del uso de los auriculares en el teletrabajo, algo que en estos días se ha incrementado por nuestros nuevos cambios en la forma de trabajar. Profesora Jacqueline, le doy la palabra en este momento. Buenos días, gracias Lili. Primero que todo quiero felicitar a la Facultad de Medicina por esta propuesta tan interesante. Estamos viviendo momentos difíciles, momentos que nunca imaginamos que íbamos a vivir y bueno, tenemos que aprender a sortear y a vivir esos nuevos momentos. Ha sido fascinante tener como esa rutina de estar siguiendo las charlas. Ayer en la mañana la charla de nutrición fue fantástica. Luego a las 11, la profesora Luisa, aquí tengo mi botellita de agua, siguiendo el consejo de la profe Luisa, y en la tarde esa excelente conferencia que nos mostró qué está pasando realmente con el COVID-19. Esta mañana la charla sobre el manejo del ejercicio en casa también está muy bueno, y ahorita vamos a entrar a este tema que es muy importante, que ahorita cobra mucho vigor, el teletrabajo. El teletrabajo viene dándose desde hace muchísimo tiempo, pero ahora digamos que está cobrando más importancia. Hay muchas profesiones que se pueden hacer desde la casa, no todas se pueden hacer desde la casa, pero la idea es que aprendamos a hacerlas adecuadamente. Usted, ya como la profesora Liliana les comentó, yo soy especialista en seguridad y salud en el trabajo, y todo trabajo tiene un riesgo. Todos estamos expuestos a riesgos, incluso las amas de casa. Yo creo que las amas de casa son las que más riesgo en un momento dado podrían tener. Pero vamos a hablar entonces de los riesgos que tiene el teletrabajo. Estar como en esa actividad sedentaria todo el día, en el computador, contestando llamadas. Hay alguien que tiene el micrófono prendido. Sería bueno que lo apagara, que verificara. Bueno, entonces, el primero que todo tenemos que las condiciones ergonómicas van a influir. ¿Cómo está nuestro sitio de trabajo? Tenemos un sitio de trabajo organizado, tenemos un sitio de trabajo limpio, tenemos un sitio de trabajo bien iluminado, una silla cómoda, porque ese es el primer riesgo en el que vamos a estar expuestos, que es el riesgo de las condiciones ergonómicas. Entonces, hay una serie de condiciones que ya muchos lo sabemos, sobre la altura del monitor, sobre dónde debemos tener nuestros pies, que debemos tener un descansapiés si vamos a trabajar más de 2 o 3 horas sentados, que tenemos que después de 3 horas levantarnos, o entre 2 y 3 horas levantarnos y hacer una pausa activa, porque el primer riesgo que nosotros tenemos es ese de las condiciones ergonómicas. Otro riesgo que nosotros tenemos son las condiciones psicosociales. Cuando estamos en la casa, ¿qué nos pasa? No nos bañamos, no nos vestimos, pero ¿para qué? Si nadie me va a ver, estoy sola o estoy sola con mi marido y mis hijos, y entonces empezamos a perder esa característica que tiene el hábito y la rutina. Entonces es muy importante levantarnos siempre a una misma hora, mantener las rutinas, organizar nuestro sitio de trabajo como si fuéramos a ir a la oficina, no necesariamente maquillarnos y ese tipo de cosas, pero sí tener rutinas. Entonces es una primera condición para el teletrabajo. La siguiente condición, además de las condiciones ergonómicas, es el riesgo eléctrico. Parece tonto, pero en realidad es muy importante. ¿Tenemos las conexiones adecuadas? Hemos verificado que los cables estén bien colocados. Entonces vamos, es una forma de ocio consistente. Por favor, alguien debe apagar, debe tener el micrófono prendido acá. Como el caso de la colección de libros realizada. Por favor, quien tenga el micrófono prendido y además está revisando Wikipedia, por favor que lo apague. Bueno, continuamos. Entonces, tenemos el riesgo eléctrico, verificar esas condiciones eléctricas. Entonces, y el tercer riesgo al que estamos expuestos en el teletrabajo, que es muy importante, que es la exposición al ruido. Exposición al ruido, aparentemente aquí no hay ruido, estamos en silencio, ¿cierto?
pero nosotros tenemos puestos los auriculares. En este momento yo tengo puestos unos auriculares inalámbricos que garantizan, nos ayudan a que el sonido sea mejor, pero no siempre en los sitios de trabajo, en los call centers, a los trabajadores les van a dar auriculares inalámbricos. Casi siempre son auriculares de tipo alámbrico, son auriculares que se mueven, que cuando nosotros movemos el micrófono también se mueve y nos pueden generar, pues obviamente nos va a generar que decidamos cambiarlos. Hay muchos tipos de diademas. Entonces, antes de entrar a los tipos de diadema, quiero recordar algo muy sencillo de anatomía básica. Aquí tengo mi esquemita del oído, creo que todos los audiólogos y muchas de las personas de la salud lo conocemos. Tenemos el oído externo, cuya función es la transmisión del sonido. La oreja tiene una primera, o aurícula, tiene una primera función, que es recoger el sonido y lo transmite a través del conducto auditivo externo. Y el conducto auditivo, como es un tubo, hace un proceso que se llama la amplificación. Voy a repetirlo otra vez. El conducto auditivo tiene una función de amplificación del sonido. ¿Por qué digo eso? Para que entendamos la siguiente parte, que son los tipos de auriculares que se utilizan en el trabajo o que se utilizan incluso en la vida diaria. Vamos a hablar de los más frecuentes, porque pues son los más económicos. Los coloco aquí frente a la cámara, ¿cierto? Son los auriculares de inserción. Los auriculares de inserción son muy cómodos, deliciosos, los introduzco dentro del conducto, ¿cierto? ¿Y qué sucede? Cuando yo levemente le subo el volumen a mi dispositivo, ¿cierto? Estoy escuchando música o estoy hablando muchas personas a veces hacen teletrabajo, no necesariamente de comunicación, sino que están haciendo trabajos en su computador y al mismo tiempo, para concentrarse, escuchan música. Y se colocan sus audífonos de inserción. Resulta que el audífono de inserción, cuando está dentro del conducto, como él tiene una función de amplificación, va a amplificar hasta 10 veces ese sonido. Eso podría ser similar a estar al lado de un picó. ¿Recuerdan los picó? Esos que son tan frecuentes en la costa, en Barranquilla, en Santa Marta. Esos picó producen un sonido absolutamente amplificado, increíble. Eso va a suceder cuando nosotros nos colocamos los auriculares de inserción. Impresionante, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque se está siguiendo la fisiología. Simplemente sigue la fisiología del sonido. Otro tipo de auriculares son los supraauriculares, como los que yo estoy usando, y estos son otros de Korg. Estos tienen una ventaja adicional. La ventaja es que se colocan sobre la aurícula, sobre la oreja. Recuerden que la aurícula, como yo les decía, es la encargada de recoger el sonido, pero adicionalmente es la encargada de realizar el equilibrio de la presión del sonido. Entonces, esa presión externa va a entrar en contraste con la presión interna que está en el tubo, que es el conducto auditivo externo. Cuando nosotros nos colocamos estos auriculares y los abrimos un poquito, vamos a tener ese problema también de la presión, que no es tan grande como cuando usamos los auriculares de inserción. Entonces, si yo tengo que usar auriculares, pues preferiblemente tengo que seleccionar mejor, tengo que usar mejor los auriculares. Por favor, otra vez, las personas que tienen el micrófono prendido, apáguenlo porque nos están interfiriendo. Gracias. Bueno, entonces, los auriculares, supraauriculares, sería, si tengo que hacer la selección entre uno y otro, el más adecuado.
Cuando estamos en los call centers, que nosotros como especialistas en seguridad y salud del trabajo tenemos que visitar y verificar condiciones, nos encontramos con que hay varios tipos de auriculares, los monoauriculares, o sea, con un solo auricular, ¿cierto? Y ellos entonces lo están rotando, o los biauriculares. Si yo tengo un monoauricular, la recomendación es cada hora cambiar. Así nosotros estamos estimulando los dos oídos al tiempo y no se va a producir una fatiga tan grande. Aunque recuerden, vuelvo y les digo, cada 2 horas debemos hacer pausas activas y también tenemos que hacer pausas activas para nuestro oído, para evitar que la fatiga auditiva. Entonces, bien, vamos a hablar que si yo tengo que seleccionar para mi trabajo qué tipo de auricular, voy a seleccionar los auriculares supraauriculares. Y si mi presupuesto da para unos auriculares inalámbricos, pues sería lo mejor, porque tenemos una escucha más cómoda, tenemos adicionalmente algo que ustedes no se imaginan, y es el apoyo para mi espalda. Cuando yo tengo cuando yo, por ejemplo, estoy usando el celular para hablar por teléfono y coloco así, miren la posición que estoy asumiendo. Estoy desviando mi columna y si estoy todo el día hablando con mi celular así, no es raro que vaya a tener problemas ergonómicos. Si yo estoy con mis auriculares, muy seguramente es más fácil para mí mantener una posición firme, que le va a ayudar a mi espalda y que me va a permitir que yo esté más relajada y más tranquila mientras realizo mi teletrabajo. Bien, continuamos entonces, ¿cuáles son los tipos de auriculares? Les decía, los que se usan normalmente en los call centers, entonces los biauriculares, como estos, que son los más frecuentes con cable, o los monoauriculares, que se usa un solo auricular y tiene su micrófono. Lo ideal, ayer la profe Luisa hablaba de la distancia del micrófono, que debe estar más o menos a unos 5 o 7 centímetros de la boca para evitar justamente. Muy bien, aquí ya veo el mensaje que nadie más tiene el micrófono abierto, súper bien, gracias. Entonces, es muy importante la colocación del micrófono o como los auriculares que son inalámbricos, que tiene el micrófono incorporado, entonces pues es muy fácil mantener también el sonido. Bien. Una cosa que es bien importante entonces es, cuando nosotros estamos usando los auriculares, ellos deben estar perfectamente acomodados sobre la aurícula. Es muy importante esto, porque nosotros tenemos que mantener la comodidad. La segunda cosa que nosotros vamos a tener en cuenta es el sonido, la intensidad del sonido que debemos mantener durante el tiempo del uso del auricular, ya sea que lo estemos usando para teleconferencia, como en este caso, o si lo estamos usando para fines recreativos, cuando nosotros queremos concentrarnos que estamos haciendo ese trabajo importante que tenemos que mandar a la universidad y necesitamos concentrarnos del ambiente externo. Pero hay que tener mucho cuidado con el volumen que vamos a utilizar. ¿Por qué? ¿Recuerdan? Porque vamos a utilizar aquí. Nosotros tenemos, corresponde a la medida del espacio que ocupa un cuerpo. La unidad de que será el sonido volumen que está pasando acá, sin embargo, pero generalmente se utiliza el litro. Cerremos esto acá. A ver, creo que ese sonido es desde tu lugar. Estoy mirando a ver qué otra cosa tengo abierta, pero no tengo abierto nada. Lo único que tengo abierto es esta, no tengo acá, otra vez, ya, no tengo abierto nada más, ni tengo abierto otro navegador ni nada. Ya, ¿me escuchan bien? ¿Claro? Sí, todos los micrófonos están cerrados, no sé de dónde viene el sonido. De pronto algún programa que tú tengas ahí montado o algo. Vamos a ver. Listo. Estoy verificando, de pronto creo que era el otro celular que estaba ahí, ya, listo. Sí, Julián Esteban dice que es de tu mismo lugar, sí, ya apagué el celular porque parece que era el celular el que estaba haciendo la interferencia.
Bueno, continuamos, ¿me ven bien? ¿Podemos continuar? Listo. Muy bien. Si ya me di cuenta, entonces las diademas, entonces ya les estaba hablando de qué tenemos que usar. Bueno, ¿qué vamos a usar? ¿Qué condiciones vamos a tener en cuenta cuando vamos a utilizar la diadema? Entonces, bueno, ya les decía que la diadema nos ayuda al rendimiento laboral porque nos permite asumir una mejor postura, ¿cierto? Entonces, lo primero, vamos a tener algunas condiciones, algunas recomendaciones cuando vamos a empezar a usar la diadema. Primero, entonces vamos a colocar el volumen más bajo antes de comenzar a escuchar, el volumen más bajo que nosotros podamos sentirnos cómodos, ¿cierto? Esa es la primera cosa. Si nosotros nos acostumbramos a escuchar en un sonido cómodo, muy seguramente nosotros vamos a poder hacerlo, a poder mantener ese sonido durante toda la sesión. Pero si nosotros nos acostumbramos siempre a escuchar muy duro, cuando nosotros empezamos a utilizar nuestra diadema, pues nos va a pasar lo mismo y muy prontamente vamos a tener fatiga auditiva y después de la fatiga auditiva, que ese cambio en el umbral, vamos a tener después un cambio permanente en el umbral, y eso ya todos lo sabemos. Entonces, primero vamos a colocarnos la diadema en un volumen bajo, el volumen más bajo que nosotros podamos digamos, percibir y aceptar. El ruido ambiental tenemos que también tener mucho cuidado. El ruido ambiental no puede ni debe exceder los 70 decibeles. Es preocupante cuando uno va a los call centers y uno hace las mediciones. Muchas veces están excediendo los 80, 85 decibeles. Entonces ahí viene como la contraposición de qué tipo de protección, porque ustedes saben que la norma dice que después de 85 decibeles debemos usar protección auditiva. Pero, ¿y los trabajadores de los call centers qué tipo de protección van a utilizar? Es bien complejo. Entonces, ¿qué se debe hacer ahí? Lo lógico implica el control de riesgo, que es primero disminuir el control, hacer una disminución en la emisión, en la fuente. En nuestra casa lo podemos hacer, ahora que estamos haciendo el teletrabajo, pero hay que tener cuidado. No pongamos la música a todo volumen. Si yo estoy con mis auriculares y coloco la música a todo volumen, ¿qué me va a pasar? Que básicamente voy a tener que elevarle el volumen a mis auriculares y adicionalmente, si estoy haciendo un trabajo vocal, pues voy a tener que exceder ese trabajo vocal, como lo decía ayer la profe Luisa. Recuerden que hay que mantenernos siempre hidratados. Bien. Adicionalmente, lo ideal es utilizar, si nosotros estamos trabajando como en este caso en el computador, entonces debemos utilizar micrófonos con supresores de ruido ambiental. ¿Para qué? Para que ese ruido también cuando nosotros estamos trabajando nos permita una calidad de sonido mayor. Esa calidad de sonido mayor va a hacer que yo no tenga que exceder el volumen de mis auriculares. Entonces, esas son unas condiciones que nosotros tenemos que utilizar, que es bien importante. Otra cosa es siempre asegurarnos que las almohadillas, estar verificando las almohadillas de nuestros auriculares. Los auriculares, la almohadilla debe estar siempre cómoda, debe estar completa. Si ella se empieza a soltar, hay que cambiarla, hay que comunicarlo si estoy en un call center o si estoy en mi casa, hay que cambiarlo. Ven en los repuestos, hay que cambiar la almohadilla. Porque si la almohadilla no tiene la presión suficiente, también no va a permitir que el sonido entre de manera adecuada y concentrada. Entonces hay que estar verificando. Otra cosa que es de higiene básica es una vez que yo termino de utilizar mis auriculares, así como cuando yo termino de usar los auriculares en mi consultorio, que termino de hacer todas las audiometrías y le hago una higienización a los auriculares de la audiometría, igual lo debo hacer con los auriculares que yo utilizo en mi casa. Entonces con un pañito húmedo, levemente, nunca mojado, recuerden, porque voy a dañar los auriculares, levemente húmedo, yo voy a limpiar mis auriculares y así yo puedo garantizar también la higiene de mis oídos.
Y aquí entonces vamos a tocar un tema importante que nos afecta con gran frecuencia y es esa higiene del oído. A nuestra consulta con mucha frecuencia se presentan jóvenes de call center que presentan tapones de cera. ¿Y por qué se presenta el tapón de cera? Porque puede que tengamos una cantidad de cera pequeña, pero cuando usamos los auriculares de inserción, al colocarlos en el conducto, estamos hundiendo la cera, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a hundir la cera y todos los días estamos haciendo eso, pues no es raro que en muy poco tiempo nosotros tengamos un tapón de cerumen. Y todo el mundo pregunta siempre, ¿cómo me debo limpiar los oídos? ¿Cómo me debo limpiar los oídos? En la consulta siempre decimos con los codos, ¿y eso cómo se hace? Mejor dicho, no se hace. Nosotros jamás debemos limpiarle los oídos. Están diseñados de tal manera para que ellos eliminen la cera de manera natural. En nuestro baño diario, después de bañarnos, nos limpiamos la oreja y esa cera que el cuerpo ya no necesita va a salir sola. ¿Por qué mucha gente dice, oiga, pero por qué los copitos los siguen vendiendo? Pero es que los copitos no se deben colocar adentro del oído. Es sorprendente, nosotros como fonoaudiólogos lo sabemos, pero muchos otros profesionales de la salud a veces no se acuerdan y incluso hay sitios donde le dicen a los pacientes, usted coloquen las góticas al niño con el copito. ¿Y qué hace el copito cuando entra? Produce un movimiento. ¿Sí? Produce un movimiento vibratorio hacia el conducto que empieza a también hundir la cera. Entonces, los copitos no se deben usar ni siquiera en el meato, ni siquiera a la entrada del oído. Otra cosa, otro mito frecuente en esto de los call centers y en esto del uso de los auriculares, es que la gente dice, me empecé a sentir tapado, voy a utilizar glicerina. ¿Glicerina? Sí, no, yo uso siempre con frecuencia la glicerina. No, la glicerina no la debemos usar. Una cosa que uno de pronto puede usar para mantener hidratada la piel del conducto y que puede ayudar a esas personas que producen mucha cera, sería el aceite mineral, porque el aceite mineral no tiene ninguna contraindicación, el aceite mineral no tiene o sea, no tenemos problemas de prescripción, lo pueden usar los niños, lo pueden usar los bebés, mientras que la glicerina no la pueden usar ni los niños ni los bebés. Y a veces a uno le sorprende que los pediatras le están mandando a las mamás que le coloquen a los niños glicerina. Bueno, para no salirnos del tema. Regreso entonces al tema del cuidado del oído cuando nosotros estamos usando los auriculares. Entonces, es muy frecuente que si yo uso los auriculares de inserción, que se presente un tapón de cera. También se puede presentar cuando utilizo los auriculares supraauriculares porque le estoy quitando respiración al oído y un mecanismo de protección que va a tener el cuerpo es la producción de la cera. Entonces, pues la primera recomendación, aquí hay una, ya ahorita contesto esa pregunta. Una recomendación entonces es, si te sientes medianamente tapado, puedes usar aceitico mineral en la noche con goticas y entonces lo dejamos que trabaje toda la noche. En la mañana retiramos el algodón y vamos a ver que el algodón quedó amarillito. El algodón nos ayudó, el aceite nos ayudó a sacar esa cera que se ha quedado incrustada en el conducto auditivo. Bueno, otra cosa frecuente es, ¿qué otros cuidados debo tener en el oído? Pues en realidad el oído está tan bien diseñado que es una cavidad, fíjense. Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es no exponernos a ruidos fuertes, número uno, y número dos, si tengo que exponerme a ruidos fuertes fuera del teletrabajo, entonces pues debo usar protección auditiva. Y la tercera cosa es no introducir nada adentro del oído. Y bueno, la última recomendación que no solo es para el teletrabajo, sino para siempre, y es no autoformularse. Entonces mucha gente dice, no, es que fui a la droguería y hicieron que me pusiera oticaína o Otosec, bueno, cualquiera de esos otros medicamentos, y cuando uno los ve, pues resulta que no tenían cera, sino que la sensación de oído tapado se estaba dando por otra condición.
A veces se da por ejemplo, la condición más frecuente después de del tapón de cerumen es la ototubaritis, es decir, que la trompa de Eustaquio se ha inflamado y esa inflamación ha producido que se dé esa sensación de oído tapado. Entonces, a veces nosotros cuando estamos en nuestro teletrabajo nos volvemos muy sensibles del oído y entonces medianamente tenemos una sensación y ya estamos angustiados, ¿qué me está pasando? Entonces, recuerden que tenemos que consultar siempre al audiólogo, pero hay unos signos que nosotros sí podemos estar evaluando, podemos aplicarnos con cierta regularidad cada 20 días para no cambiar también el pH de la piel, aplicarnos las goticas de aceite mineral para mantener sobre todo la piel humectada y ayudar al cuerpo a retirar esa cera que se está acumulando en demasía. Bueno, otra cosa que nosotros entonces debemos tener en cuenta, ya para resumir, es si nosotros estamos usando auriculares, entonces recuerden que sean mejor biauriculares y que sean auriculares que sean o inalámbricos o con, si yo voy a utilizar los auriculares que son alámbricos, entonces siempre tengo que tenerlos con las almohadillas perfectamente ubicadas sobre el oído. Evitar siempre los auriculares de inserción y ya entendimos por qué, porque vamos a amplificar el sonido. Y bueno, ahora, si yo voy a estar mucho tiempo en mi casa y voy a hacer teletrabajo, es preferible, si no voy a utilizar los auriculares para hacer una teleconferencia, usemos los parlantes. Es decir, reduzcámosle la presión al oído. Es decir, los auriculares los vamos a utilizar solo si yo necesito hacer teleconferencia. Pero si no necesito hacer teleconferencia, es mejor que nosotros mantengamos esa vía aérea totalmente libre. Si yo quiero escuchar música, puedo colocar la música con mi computador con un parlantico. Si es absolutamente necesario porque voy a hacer una videoconferencia o teleconferencia, como en este caso, pues ya saben, nos colocamos los auriculares, los ubicamos adecuadamente, le reducimos el volumen para garantizar que nuestro volumen es el más bajo en el que nosotros podemos percibir para evitar el riesgo de la pérdida auditiva. No sé si hay alguna... Bueno, otra cosa que también es importante, en algunos casos, a veces cuando nosotros sudamos, ¿cierto? Cuando sudamos, muchas personas que sudan muchísimo más que otras, tenemos que asegurarnos de que la almohadilla esté siempre seca. Entonces, si nosotros sentimos que por el sudor se nos han mojado las almohadillas, entonces, por favor, vamos a retirarlas, las vamos a secar y las volvemos a colocar, porque les voy a decir una cosa, esa es una causa frecuente de micosis. Ese sudor y esa humedad que ingresa al oído es la causa más frecuente de otomicosis, ¿cierto? Para las personas que están en el teletrabajo. Entonces, una recomendación bien importante es esa. Lo mismo cuando si usamos los auriculares de inserción, aunque como les decía, son los menos que tenemos que utilizar. Tratemos en lo posible siempre de cambiarlos. A veces cuando la gente va en el transporte público, es sorprendente que uno ve a todo el mundo con esos auriculares a todo volumen, tanto que uno puede escuchar qué es lo que está, qué música, qué canción tiene nuestro vecino, y eso es absolutamente preocupante. Entonces, vamos a salir un poquito del tema del teletrabajo para entrar un tema a nosotros ahorita en esta contención, en esta cuarentena, para que estamos con los jóvenes en la casa, con los niños en la casa, y entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Entonces, recuerden que evitemos utilizar estos auriculares de inserción, que son los más complejos. En el mercado se consiguen de manera muy barata los auriculares de periauriculares, que son mucho mejores de utilizar. Recuerden, la otra cosa para ir resumiendo ya, para ir terminando la charla, es las pausas activas.
La recomendación que da la Academia Americana de Audiología con respecto al uso de auriculares tiene dos condiciones. Primera condición, la intensidad. El dispositivo al cual estoy conectada no debe tener una intensidad que exceda el 50% de la intensidad. Y la segunda condición, no debo utilizar los auriculares, cualquiera que sea, ya sea de inserción o supraauriculares, por un tiempo mayor a 2 horas. Entonces, si yo ya llevo 2 horas, si yo ya llevo 2 horas utilizando mis auriculares, entonces los retiro, hago una pausa activa. Esta mañana hablamos de las pausas, hablamos del ejercicio en casa, entonces nos levantamos, hacemos ejercicios de respiración, que ayer la profesora Luisa nos decía cómo tenemos que utilizarlo, y nos damos cuenta cómo todo lo vamos uniendo. Si nos damos cuenta, todo se va uniendo en todo este programa de salud UNAL. Estamos aprendiendo cómo alimentarnos mejor, cómo usar mejor nuestra voz, cómo usar mejor cómo mantenernos activos, y ahora estamos aprendiendo también cómo mantener nuestro oído en buena condición. Recuerden entonces, no sé si podemos empezar ya a responder las preguntas, profe Liliana. Lili, empezamos a contestar preguntas. Bien, aquí alguien me dice, Jenny Alejandra pregunta, mi hermano tiene otitis y le mandaron vinagre, ¿sí es recomendado? Pues imagínate que es que el vinagre es ácido acético. Lo que tenemos que asegurarnos es que sea vinagre blanco. Es ácido acético al 3%. Y algunas bacterias, ¿cierto? Cuando les cambiamos su hábitat, mueren. Entonces, para la otomicosis sí se recomienda el uso de vinagre blanco porque él cambia el pH de la piel. Cambiar el pH de la piel es cambiar el hábitat en el conducto auditivo y sí puede ayudar definitivamente a desaparecer cierto tipo de bacterias y mejorar cierto tipo de otitis. Hay otra pregunta que me estaban haciendo era ¿con qué sustancias se debe realizar la limpieza de los auriculares? Entonces, la limpieza de los auriculares podemos hacerla con pañitos, puede ser pañitos alcoholados, y esos pañitos asegurarnos que estén levemente húmedos para que no nos vayan a mojar los parlanticos de los auriculares. Eso es una cosa, pero acuérdense que tenemos que humedecerlos, esperar que estén secos y ahí sí no los colocamos. O sea, no los podemos colocar estando húmedos. Luis Roberto pregunta el nombre de los auriculares más conveniente. En realidad, no hay como un auricular más conveniente de marca, profe. En realidad, lo que yo recomiendo son los auriculares, bueno, no solo yo, en seguridad y salud en el trabajo, los supraauriculares. Obviamente los mejores son los que tienen el micrófono incorporado y que tienen también, pues, que son inalámbricos, pero también tienen su desventaja. ¿Saben qué desventaja tienen? Que hay que recargarlos porque ellos tienen un tiempo de carga, o sea, como todas las cosas de la vida, tienen sus cosas buenas y sus cosas malas. Entonces, mientras que los de cordón, pues yo los puedo tener todo el tiempo. Entonces, la idea, pues, es, si yo estoy en teletrabajo permanente, entonces, pues, tener de los dos para poder cerrar. Miriam, por favor, cierra tu micrófono. Gracias. Y entonces, la idea es que yo pueda intercambiarlos, pero definitivamente más allá de marcas, sería como el modelo. Recuerden que son los modelos supraauriculares los que serían más adecuados. No sé si hay alguna otra pregunta. Parece que... Bueno, profe Jackie,
A mí me parecería que en términos de ser un poco más concluyentes, nos diera unas recomendaciones específicas de cómo sería una pausa activa en este momento para todos los que estamos trabajando así en teletrabajo en este momento con los auriculares, ya sea que tengamos los de copa o que tengamos los de inserción, que pues tal vez en este momento a quienes usan auriculares de inserción por las circunstancias que estamos viviendo, es difícil que los lleguemos a cambiar de una forma inmediata. Entonces, ¿cuál sería la recomendación directa en este momento para tomar como un plan de contingencia y seguir protegiéndonos los oídos? Bien, tienes toda la razón. Definitivamente, si yo tengo auriculares de inserción, en este momento estoy en mi casa, pues es lo que hay, ¿cierto? Entonces, sí, señora, la primera pausa activa que nosotros deberíamos hacer es retirarlos para dejar que el oído respire y el reposo auditivo. ¿Por qué el reposo auditivo? Porque nosotros tenemos que dejar por lo menos como mínimo para que el oído descanse del sonido, descanse de esa amplificación de sonido que tiene, entonces que por lo menos descanse mínimo 10 minutos y retomamos la actividad. Pero cuando la retomemos, recuerden la consideración y es que el dispositivo no debe exceder el 50% del volumen del dispositivo, que es supremamente importante. Alguien me está haciendo una pregunta que me parece importante y muy válida en este momento, y es, ¿son válidos los lavados de oído? Claro que sí. Lo que pasa es que, vamos a decirlo de esta manera, el término correcto debe ser limpieza de oído. La limpieza de oído tiene tres maneras diferentes de hacerse. Una manera es por curetaje, que es una remoción mecánica. Una segunda manera es por absorción, por succión, que se usa una aspiradora. Y una tercera manera, que es la irrigación. Cualquiera de las tres puede y debe ser hecha por un profesional entrenado, que en este caso en Colombia somos los audiólogos o los otorrinos. Con todo el respeto, en muchas EPS a veces colocan a las auxiliares de enfermería y hemos visto muchísimos accidentes causados por esto. Entonces, mi recomendación es las limpiezas de oído deben hacerse audiólogos entrenados, por supuesto, o el otorrino. Entonces, ¿y si se deben hacer? Claro, si yo tengo el oído bloqueado, tapado y ha disminuido mi audición, es absolutamente necesario hacerlo. Nos hemos encontrado con personas que van a hacerse su examen de ingreso laboral, los mandan de los sitios de los exámenes de ingreso y dicen, esta persona no pasó el examen porque tiene una pérdida de 35 decibeles en las frecuencias agudas, porque la cera afecta específicamente las frecuencias agudas por efecto de masa. Y uno diría, ese efecto de masa afectaría a las graves. No, afecta a los agudos. Y entonces realiza uno la limpieza de oído, hacemos una verificación audiométrica y la persona queda escuchando perfectamente normal. O las personas mayores, cuando les vamos a colocar los audífonos, vamos a hacerles audiometría y resulta que tiene un tapón de cera grande, a veces llegan de la EPS que le hicieron la audiometría con el tapón de cera adentro y uno encuentra una pérdida severa profunda. Le retiramos la cera a la persona mayor, volvemos a hacer la audiometría y nos encontramos con una pérdida moderada. ¿Por qué? Porque esa cera, recuerden, aumenta la pérdida en las frecuencias agudas. Entonces, en una persona normal puede darse una pérdida que no existe. Y en una persona con pérdida auditiva puede aumentar la caracterización de la pérdida auditiva. Otra persona pregunta, ¿cada cuánto debe hacerse un lavado de oído? No hay un tiempo.
no hay un momento específico. Hay gente que viene cada 2 años a hacerse un lavado de oído, hay gente que viene cada 5 años a hacerse un lavado de oído. En realidad no hay un tiempo específico, pero la recomendación es que mínimo cada año vayamos a que nos hagan una valoración para asegurar que nuestro oído está en una condición adecuada, tanto desde el punto de vista anatómico como desde el punto de vista de función, que es la audiometría. O sea, mínimo las personas, todos deberíamos hacernos una audiometría anual. Es impresionante cómo se encuentra uno con gente que tiene 22 años, 23 años y nunca en la vida le han hecho una audiometría. Entonces, aprovecho aquí la invitación para que todos los colegas fonoaudiólogos y audiólogos que estén presentes empiecen a promover en sus comunidades la importancia de realizar las evaluaciones audiológicas mínimo cada año. No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que no hay más preguntas. No, ya están contestadas todas las preguntas de las personas que están aquí en el chat. Sí, efectivamente, creo que no, en este momento no tenemos más preguntas, pero bueno, es un tema muy interesante, cómo cuidarnos los oídos, definitivamente, pues porque a pesar de la exposición que podemos tener, algo que se da a través del tiempo es que nuestra audición también envejece y podemos perder la audición y podemos... y debemos realizarnos exámenes de audición en el momento adecuado para poder hacer la intervención adecuada. Sí, madre mía, se me cayó la celular. Exacto, mi Lidia, hay que hacerla, y eso debería ser como, así como mucha gente ya está, dice, yo me tengo que hacer mi profilaxis dental anual o mi examen oftalmológico anual, yo también debería hacerme mi examen audiológico anual. Entonces, mira, ya tenemos como un punto de trabajo adicional para empezar a promover en nuestras comunidades. Nosotros, UNAL, que todos nos estamos proyectando hacia la comunidad, entonces apenas salgamos de este maravilloso momento que tenemos para reencontrarnos con nosotros, para empezar a valorar lo que hacemos, entonces nosotros debemos empezar a promover esos cuidados y esa salud auditiva en nuestras comunidades. Recibo una pregunta acá que dice si a los bebés se les debe colocar audífonos. No sé si la pregunta de la colega hace referencia a los audífonos sociales o a los audífonos medicados. Si nos referimos a los audífonos sociales, gracias por la aclaración, Luz Elena. Entonces, los audífonos sociales en realidad no se los deberíamos colocar a los bebés. Fíjense que no. ¿Por qué? Porque la cavidad aérea debe permanecer aérea. Entonces, en lo posible, debemos evitar el uso de los dispositivos en los bebés, de los dispositivos auditivos. Muchas mamás, pues por tener al niño tranquilo, le entregan la tableta, le colocan los audífonos y que es el chinito quieto. Pero no, eso no debe ser así. Entonces, en lo posible, los niños no deberían utilizar auriculares. Los niños no deberían, además, porque el conducto auditivo del niño es más pequeño y al estar cerrado va a promover que aumente la cantidad de cerumen. Recuerden, como les dije al principio, la cera es un mecanismo de protección que tiene el cuerpo. Entonces, si yo tengo mi oído tapado todo el tiempo, eso va a promover, va a generar que mi cuerpo para protegerse produzca más cera. No sé si hay algún otro comentario. María Claudia dice que los egresados, perdón, espérate, verifico. ¿Cuál es el comentario de María Claudia? Bueno, sí, claro, María Claudia, es muy importante, de hecho, pero las redes sociales en este momento han estado muy activas y este programa de salud UNAL se ha estado promoviendo desde que la Facultad de Salud estuvo, que fue una grandiosa idea,
lo hemos colocado en todas las redes sociales. En todas las redes sociales se ha estado avisando para que nos encontremos. Por fortuna ya tú estás acá, entonces para que te mantengas informada sobre, porque vienen muchísimas más cosas muy, muy importantes. En la tarde tenemos 2 charlas súper claves, y lo que les digo, esta además es una manera muy, muy chévere de que nosotros, a mí me mantuvo ayer todo el día conectada, todo el día como, venga, tengo que estar organizada, entonces me parece que esto es muy chévere, y entonces es una manera como de, más allá del ocio, es de mantener nuestra mente no tan envuelta en tanta tontería que está enviando la gente por las redes, sino que más bien aprovechemos el tiempo de manera adecuada y mantengamos nuestro intelecto arriba. Nosotros, UNAL, siempre que tenemos que ser la imagen, nosotros que tenemos que proyectarnos hacia la comunidad, entonces evitar todas esas cadenas horribles, negativas, sino más bien aprender más para luego nosotros proyectarnos hacia la comunidad y tratar de ser lo más positivos posibles. Estamos en casa, es lo que hay, no tenemos nada más que hacer, entonces ocupemos el tiempo de la mejor manera posible. Y ya para terminar, nuevamente un agradecimiento a Salud UNAL, un agradecimiento a todos los asistentes, mantengámonos conectados, este programa está buenísimo, todos los temas han estado súper chéverísimos, entonces ya saben, mantenernos positivos, mantenernos arriba, no dejemos que la depresión nos venza, no dejemos que la angustia nos venza, porque vendrán tiempos mejores. Bueno, profe Jacqueline, muchísimas gracias. Sin embargo, un último llamado a todos los jóvenes que de pronto hoy están conectados. Es una alerta que vivimos nosotros en el área de audición a nivel mundial, las pérdidas auditivas en personas jóvenes por el uso desmesurado de auriculares y a altos volúmenes, a altas intensidades. Entonces sí me gustaría que cerráramos con un llamado a esos jóvenes para que seamos replicadores de esta información y finalmente invitarlos a nuestra charla de las 5 de la tarde, fisiopatología, prevención y aislamiento del COVID con el doctor Gabriel Rodríguez, y a las 6 de la tarde una charla de fisioterapia como un profesional clave en la atención en primera línea del diagnóstico de atención de pacientes con el COVID-19. Todos los días estamos en 3 franjas, franja de las 8 de la mañana, 11 de la mañana y 5 de la tarde. Estamos con ustedes en Salud UNAL Contigo. Profe Jacqueline, le doy la palabra para finalizar. Muchísimas gracias. Sí, gracias, profe. Efectivamente, no podemos, después de que esto termine, no podemos ser los mismos. Tenemos que haber reflexionado sobre nuestro quehacer, sobre nuestro día a día, y tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde como fonoaudiólogos y como profesionales de la salud. Y tenemos un reto importante con la juventud, porque la juventud serán los mayores del futuro, y ellos en este momento no están entendiendo todas las implicaciones de su autocuidado, y un simple autocuidado es el uso de los auriculares. Entonces, todos nosotros tenemos que, desde las organizaciones, desde los gremios, pero desde cada uno de nosotros en nuestra profesión, promover por la salud auditiva adecuada, evitar el ruido excesivo, evitar el uso de los auriculares de inserción y evitar también el estar expuestos a ruidos tan fuertes. El ruido social se está convirtiendo en este momento en una causa más grande de pérdida auditiva que el mismo ruido ocupacional. ¿Por qué? Porque en las empresas, ya las empresas saben que tienen demandas. Entonces las empresas ya están llamando a los distribuidores de protección auditiva, tráigame protectores, nos llaman a las empresas que hacemos protectores, vengan, visítenos, háganos los protectores para nuestros trabajadores. ¿Por qué? Porque saben que hay una demanda. Y los jóvenes y el ruido social, ¿qué? Nadie lo cuida, nadie se preocupa por eso. Entonces ya saben, tenemos una responsabilidad muy grande. Empecemos a notar todas esas tareas que tenemos cuando salgamos de aquí, cuando seamos una nueva sociedad reflexiva y empezar a cuidarnos. Estamos en este proceso de autocuidado y hay que cuidar todo el cuerpo íntegramente.
Muchas gracias a todos por asistir y nos seguiremos viendo entonces en la tarde en el resto de charlas que están muy, muy interesantes. Gracias a todos, gracias nuevamente a la Universidad Nacional, mi madre, y bueno, aquí continuamos todos. Muchas gracias, nos vemos a las 5 de la tarde.